Muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Bueno, Javier, en medio de todo este repaso, lo decíamos, la inflación no nos ha salido ni un ápice del guión, estamos recogiendo los mensajes de Harker, que desde luego nos ayudan a recoger más pistas y a establecer una fotografía general de cuáles pueden ser las intenciones de la Fed, a la espera de James Bullard, que sabemos también cuál es su posición normalmente hawkish. Él defiende esa posición de llevar los tipos hasta el 7%, bueno, y en el medio podríamos decir que está Jamie Dimon, ¿no? Hablando de que quizás podríamos verlos en el 6%. ¿Cómo está recogiendo en estos momentos todos estos mensajes los mercados? Bueno, en principio vemos ahora mismo los mercados, voy a ver un segundo, abrir por aquí los índices, vamos a ponerlos, a ver si puedo ponerlos. Tengo por aquí, tenemos los futuros, veníamos unos futuros mixtos, ¿no? Tras conocer el dato, de primeras, pues ha salido en base a lo esperado, en todas las categorías prácticamente, en la categoría subyacente, dato como lo esperado, en la categoría normal esperado, y tanto en mensual como anual en base a lo esperado también. Además, ahora si quieres te hablo de una categoría muy importante que para mí es la que más vigilaba el mercado y por qué también, porque creo que es importante, ¿no? En cuanto a los índices, bueno, pues de primeras la primera reacción ha sido negativa por ser ese dato esperado y no ser algo mejor de lo esperado. Luego hemos vuelto a ver cómo se ponían en positivo y ahora estamos volviendo a ver cómo se ponen en negativo. Día volátil hasta que la sesión no cierre, yo no tomaría ninguna conclusión. Luego en el cierre de Wall Street por la tarde vemos un poco cómo han digerido los índices toda esta noticia, porque en principio ha salido en base a lo esperado y no debería haber ninguna sorpresa. En cuanto a lo de Harker, bueno, ha dicho, lo primero, ha anunciado ya que 25 puntos básicos va a ser la subida seguramente a la próxima reunión. Ya ayer nos dio pistas Susan Collins y nos decía pues que seguramente ella optaba por una subida de 25 puntos básicos a menos que hubiese un nuevo dato económico que le hiciese cambiar de opinión. Ese dato yo creo que hacía referencia a la inflación porque era el único dato que había entre medias importante y obviamente pues vayan hacia esos 25 puntos básicos en la próxima reunión del 1 de febrero. Recordemos, además así lo están descontando ahora mismo los swaps. Tenemos el 87,2% de la probabilidad, según el mercado, de que sean 25 puntos básicos esa reunión de febrero. Ahora bien, hay que recalcar que se suban 25 puntos en vez de 50 o en vez de 75, no cambia del todo el objetivo final, que el objetivo final es ir hasta el 5% por encima. Recordemos el último dot plot de la Fed, las proyecciones, 5,1% para final de año 2023. Entonces, bueno, ya Harker lo ha dejado claro también otra vez ahora. Oye, nosotros vamos a ir hasta el 5%. Luego pararemos. Yo creo que la pregunta que tiene que hacerse el mercado ahora, más que hasta dónde vamos a ir, porque ya parece que todo apunta a ese 5,1%, es cuánto tiempo vamos a estar en esos niveles. Porque más tiempo estemos en ese 5%, ahí, aunque ya no suban tipos, pero si los mantienen en ese nivel, más tiempo va a estar el sector financiero de forma restrictiva, ¿no? Más tiempo va a estar el crédito restringido y, por tanto, va a ser peor para los activos financieros. Entonces, tanto la pregunta que hay que hacerse con la inflación ya no es si baja, porque está claro que la tendencia es a la baja, sino hasta dónde va a bajar, que creo que es una pregunta muy, muy importante, porque claro, la Fed quiere ir al 2%, pero ¿vamos a llegar al 2%? Veremos, ojalá que sí, pero hay que ver hasta dónde empieza a bajar de verdad, ahora que ya hemos llegado al 6,5, ver si conseguimos llegar a zonas del 5, 4, etc. Y luego también los tipos, que ya no hasta dónde van a subir, ya se sabe hasta dónde van a subir, más o menos la magnitud, 25 puntos básicos a partir de ahora, pero claro, ¿cuánto tiempo nos vamos a mantener ahí? Claro, ¿cuánto tiempo nos mantendremos ahí? Como decías, crucial también saber hacia dónde nos están llevando estos descensos de la inflación, si conseguiremos volver a ese objetivo del 2%, ya muchos análisis empiezan a alertar sobre esto, ¿no? Ojo con obcecarnos en el 2%, podríamos no verlo, por ejemplo, a lo largo de este año, no tendría por qué ocurrir ese escenario, no lo demos tan por hecho, es decir, estos descensos se van a prolongar, no sabemos hasta qué punto, y recordemos también que recientemente no sé si era, no recuerdo ahora quién era el analista, creo que Javier, a lo mejor tú me puedes ayudar, que fue Michael Burry quien dijo que podríamos volver a ver otro pico en la inflación, es decir, que él decía, bueno, sí, a lo mejor podemos ver estos descensos, pero ojo, no descartemos que la inflación se nos vuelva a ir para arriba y volvamos a tener un pico, ¿no? Es decir, que volvamos a hablar dentro de unos meses de otro pico de inflación dentro de todo este ciclo en el que se nos está encareciendo tanto el coste de la vida, que eso también entiendo que es un escenario que los mercados todavía tienen arraigado, ¿no?
Bueno, sí, y lo dijo Michelle Bowman de la FED también hace exacto. 2 días. Dijo, sabemos los errores que hemos cometido en el pasado, haciendo referencia obviamente a los miembros de la Reserva Federal. Dijo, sabemos los errores que hemos cometido en el pasado, que fue, por ejemplo, en ese primer shock inflacionario de los 70, dejar que el interés, la inflación cayese hasta el 5%, pero en cuanto ya la inflación empezaba a caer, recortar los tipos de interés. Entonces, lo que eso hizo es que luego, más cercano a los 80, tuviésemos ese segundo shock de inflación donde tuvo que entrar Paul Volcker y ese segundo shock de inflación fue incluso peor que el primero. Esto obviamente no se ve a vista ahora, porque nosotros no estamos pensando en lo que va a pasar en 3 años. Al mercado le está preocupando lo que va a pasar el año que viene y el siguiente en cuanto a la inflación. Y eso es lo que está descontando ahora las bolsas. Ahora bien, tenemos que tener en consideración que entramos en unas posibles años, que pueden ser una década o puede ser menos tiempo, donde lo primero, ya varios analistas están diciendo que vamos hacia un mundo donde las sanciones económicas van a ser mayores, donde va a haber mucha lucha, va a haber todavía más lucha por la hegemonía de las diferentes divisas, donde también va a haber mayor desglobalización, cuando íbamos hacia un entorno de mayor globalización, que en principio es deflacionario, pues ahora vamos a tener el efecto contrario, que es desglobalización. Y claro, ¿eso cómo va a afectar? Y también la falta de inversión que ha habido en las materias primas durante toda esta última década. Entonces, ¿cómo va a afectar todo eso a la inflación? Yo no estoy hablando de este año ni el año que viene, porque ahora la tendencia está clara que va a la baja. Pero ¿cómo va a afectar a la inflación en unos cuantos años? ¿En 5, en 6, en 4? ¿Quién sabe? Y eso es lo que decía Michael Burry, que decía, bueno, pues es que posiblemente la Fed a lo mejor se emociona antes de tiempo, si recorta antes de tiempo, pues puede que en 3 años, 4 años tengamos un segundo shock inflacionario porque realmente la presión inflacionaria más pegajosa, ¿no? Esa permanente, no se evapore del todo. Por eso la FED tiene un objetivo claro y por eso dice tanto el 2%, no porque les dé la gana, sino porque no quieren cometer los errores del pasado otra vez. Y parece ser que van bastante en serio, porque incluso teniendo datos buenos de inflación, vemos que siguen manteniendo esas premisas de vamos a ir por encima del 5%, vamos a mantener hasta 2024, etc. Y también Bullard seguramente vaya por esa línea. A lo mejor dice algo positivo sobre la economía o algo de que las cosas están mejorando, pero seguramente mantenga su línea de que quiere unos tipos restrictivos durante más tiempo todavía para evitar esos errores del pasado. Y en cuanto a categorías importantes que yo seguiría, por ejemplo, saco aquí la tabla, porque ya hemos analizado antes en el especial las categorías de vehículos, médicos, etc., por subyacente, no subyacente. Una categoría importante que yo vigilaría a partir de aquí, que creo que es la que la FED más atención va a prestar, es esta línea que vemos aquí que pone todos los ítems menos comida, energía y shelter, ¿de acuerdo? Perdona. ¿Cuál es? Sería el dato subyacente, restamos comida y energía, pero restaríamos también lo que es la categoría de vivienda. Recordemos que vivienda, 33,3% es el dato exacto del peso que contribuye en el CPI, mucho menor en el que contribuye en el PCE, que es la medida favorita de la inflación. Pero en el CPI, que es el dato que hemos tenido hoy y que miran los mercados, esa categoría de vivienda, esa categoría de shelter, tiene un 33,3% de peso. ¿Qué ha dicho la FED? Que sabe que el shelter va a caer. ¿Cuál es el problema del CPI? Que se mide por el Owners Equivalent Rent, que es una encuesta que los propios propietarios valoran cuánto venderían su casa, entonces, o cuánto la alquilarían. Entonces, eso lo que pasa es que va con mucho retraso para reflejar una caída de los precios. Y ahí es por lo que tenemos que excluir posiblemente shelter de la ecuación, porque de hecho shelter este mes, ha seguido incrementando. Fíjate, un 0,8 todavía este mes. A pesar de que estamos viendo datos de vivienda que se deterioran, shelter sigue incrementando un 0,8. Entonces, para ver ese efecto eliminado de shelter, que sabemos que va a ir poco a poco reduciéndose, pues vemos esta categoría y vemos que hemos tenido otra vez un menos 0,1% en este mes de diciembre. Así que eso me ha gustado, me ha parecido positivo. Creo que el dato de inflación está bien, creo que está en línea con lo esperado, no veo nada raro que me preocupe. Ahora bien, creo que a lo mejor el mercado se había emocionado de más, no sé qué esperaba, un 6,4, un 6,3, no lo sé. Pues Javier del Valle, muchísimas gracias por este análisis. Nos quedamos, por tanto, con la letra pequeña, como nos decías, atento también a la evolución que está experimentando la vivienda, cómo queda el dato de IPC también si excluimos esa parte de shelter, cuál ha sido la evolución en este último mes. Nos quedamos, por tanto, con esta lectura. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta. Buena tarde para ti y para todos. Un abrazo. Bueno, como decimos, una tarde muy animada en la que